La economía de Norteamérica está enfrentando uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La revisión del TEMEC coincide con un aumento de las tensiones geopolíticas que estamos viendo, un petróleo que nuevamente está al alza, mayor volatilidad en el mercado bursátil y nuevas presiones sobre ese comercio internacional. Por ello, analizamos qué puede significar ese escenario para México el día de hoy con el economista José Ángel Arámbula. José Ángel, muy buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buen día, me encuentro muy bien, espero que ustedes también. No, claro que sí, nos encontramos bien, pues no tan contentos porque pues obviamente México ya no está en esta segunda ronda, Ah, caray. pero jugaron muy bien. Jugaron muy bien, jugaron muy bien. Hay que darle bien Claro, no me lo recuerden. Bueno, hablemos mejor de economía. Me acuerdo mucho de varias cosas, de varias conversaciones que hemos tenido, porque yo siento que si revisamos las conversaciones que hemos tenido y las ponemos acá, es que tú tienes una bola de cristal, porque las cosas que has dicho, básicamente las estamos viendo pasar ahora. Comenzamos, por ejemplo, con el tema del TEMEC, que normalmente hablamos que es un acuerdo comercial, pero pues obviamente hoy la revisión llega en medio de lo que estamos viendo, en medio de guerra, un petróleo que está al alza, un mercado que está nervioso, un ciclo político en Estados Unidos obviamente que se prepara para elecciones de medio término. ¿Y qué tan diferente tú crees que va a ser esta negociación respecto a las anteriores? ¿Tú crees que es más también otra vez el libreto del arte de la negociación de Donald Trump? ¿O realmente qué busca Estados Unidos con esto? Pues mencionaste fútbol y curioso que también a esto se le agrega que las sedes son Estados Unidos, México y Canadá, los países que son del Tratado de Libre Comercio. Este tratado que comienza en 1994 fue firmado por Bill Clinton. Por el lado mexicano fue Carlos Salinas de Gortari, el presidente mexicano, y el primer ministro de Canadá fue Brian Mulroney. Este tratado, la idea era que durara 16 años. Para el 2020, ya con Donald Trump, pidió que se renegociara. Sin embargo, la diferencia entre el 2020 hasta este año es que Donald Trump entró este mandato con la idea geopolítica que realmente esto afectara económicamente pues a todos los países, no solamente a Estados Unidos, con la idea del déficit. Sin embargo, se habla más de política que de lo económico. Por ahí menciona el déficit estadounidense, pero realmente lo que él quiere es otro tipo de negociaciones, no tanto hablar sobre magnitudes de niveles de aranceles, de barreras, sobre el comercio entre ambos países. Por allá por 1994, pues se hablaba de una manera optimista, se hablaba como si fuera un euro, podría darse un amero. Hablaban de una divisa donde participarían los tres países. Al final de cuentas no se hizo. Eso le llamaban la enchilada completo, que realmente hubiera agilidad entre los tres países. Sin embargo, no se dio, pero de todas maneras hizo que el mercado libre funcionara mejor. Yo soy de Mexicali, Baja California, de la frontera con Caléxico. Curioso, el nombre es México y California, y del lado de Estados Unidos, la ciudad hermana es California con México. En sí, se llenó en 1994 de maquilas, muchas empresas que realmente hicieron mucho capital y proporcionaron mucho trabajo. Y así, conforme se han dado los años, ha funcionado este Tratado de Libre Comercio. No más que ahora quieren revisiones todos los años. Este 1 de julio, el presidente dice que no lo quiere renovar. Se hablaba de otros 16 años, pero en la cláusula del 2020 se indicaba que para después de 6 años se tenía que revisar. Ahora que la revisan, están en la segunda ronda. Para este 20 de julio se reunirían de nuevo. Entonces se habla de que realmente no lo podrían renovar. Sin embargo, van a estarse revisando año tras año, que esto lo que va a dar es incertidumbre. Y vuelvo a lo mismo, directamente a lo que preguntaban. En sí no es tanto económico, sino es algo político.
El día de hoy podemos decir que la palabra más sensible tanto para el mercado como para la política monetaria, para nosotros, es la palabra petróleo. El petróleo, pues, como sabemos, con los anuncios recientes por parte del presidente Donald Trump diciendo de que ya no hay tregua con Irán, vimos automáticamente cómo el mercado bursátil reaccionó. Por supuesto, vimos que empezó a caer con tendencia a la baja mientras el petróleo comenzaba a repuntar nuevamente. Hemos hablado aquí en Buenos Días Wall Street de ese efecto como tal que tiene hoy en día en la inflación, en la presión para la Fed. Pero cuéntanos tú, bueno, con ese background, ¿no? Mexicano, hasta qué punto ese conflicto geopolítico en el Medio Oriente también puede terminar afectando directamente a México, a su economía, al peso y también a lo que es ese TEMEC, que al final es un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Claro, el peso sigue fuerte, por ahí siempre le llaman el superpeso. En sí, no es tanto lo que haga el gobierno mexicano, realmente fluctúa conforme a lo que haga Estados Unidos, la Reserva Federal, no tanto Banjico, que de todas maneras Banjico lo ha hecho bien a pesar de que sus gobernantes la política fiscal no la han manejado de una manera óptima. En sí, la conversión está en $17.50. Este fin de semana estuve en Mexicali y en las casas de cambio lo venden en 16.75, no llega a los 17, por ahí varía ese precio, sin embargo, pues sigue fuerte. En sí, esto es basado a que el Banjico tiene un diferencial grande con lo que tiene la Reserva Federal. Estamos hablando de una tasa de interés de 6.5%. Sin embargo, pues todo esto de la geopolítica, es que estamos hablando de los energéticos, a pesar de que México se habla de que tiene mucho petróleo, petróleos de México, Pemex, al final de cuentas produce petróleo, pero en realidad importa gasolina. Entonces, estamos hablando de que si la gasolina cuesta más, quiere decir que habría más inflación en México. La inflación en México está en un rango del 3.8 hasta 4.2% ya por durante casi un año. En este momento está en un 3.94%. En sí está alta y si sigue subiendo, significa, tal como aquí, que quizás el Banco Central Mexicano Banxico tuviese que subir la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, refuerza al peso mexicano o viceversa, ¿no? Si nos baja la inflación, esto pues pudiera ayudar. Se espera más inflación, por lo tanto se espera que el peso mexicano se pudiese fortalecer por esta razón. Muy interesante, pues, lo que estás comentando, el tema, sobre todo de la gasolina, porque sigue siendo, pues, obviamente, sabemos que México tiene una industria muy fuerte, petrolífica también, y me imagino que en esas dinámicas de frontera, pues, lo que entra y sale de lado y lado también, pues, afecta a eso. Ahora, viendo lo que sucedió acá en Estados Unidos, que reportó, pues, obviamente también un fuerte incremento en su déficit comercial durante el pasado mes de mayo, impulsado, pues, obviamente, principalmente por mayores importaciones de vehículos, de autopartes, de motores, que son de las industrias que más, eh, digamos, se verían afectadas o en todo este tratado del TEMEC. ¿Tú crees que podría endurecer la postura Washington durante la revisión del TEMEC, especialmente frente al sector automotriz mexicano? Y la otra es, ¿cuáles son esos otros productos que de repente no estamos mencionando que dependen fuertemente de este tratado? Claro, bien, decir que el déficit está en unos 77.000 millones de dólares, no es mínimo, realmente sí se está agrandando, estamos hablando de un 16% más comparado al mes pasado, mayo dio récords. Sin embargo, pues este argumento lo ha utilizado Donald Trump ya durante meses. En sí, es obvio que si nosotros compramos más producto de fuera, sale el capital de aquí, entonces tendrías un déficit. Sin embargo, tendrías precios a descuento más baratos por la ventaja competitiva y comparativa que tienen, no sé, Canadá, México para ciertos productos. Los autos, por ejemplo, en este tratado, en esta revisión, por ahí se habla porque los países lo que hacen es filtrar contenido para llegar a las rondas, a esta nueva ronda llegarían que el presidente quiere que el 50% de los autos sean producidos en Estados Unidos y el 50% si quieren en los otros países. En sí puede utilizar este argumento. Otros productos que pudiésemos
hablar, pues estamos hablando de la canasta básica. Hemos mencionado mucho durante los aranceles que el aguacate, el tomate, el limón son uno de los más afectados. En sí, electrodomésticos, ahora que estoy hablando de estas maquilas, recuerdo cuando llega Sony a Mexicali, dio mucho empleo y bajó los precios en promedio un 15% de los televisores, es lo que recuerdo para aquellos años. En sí es un tratado que siempre ha beneficiado. El problema es hablar de déficit, sin embargo, parece ser que el presidente no se fija tanto en el déficit, lo utiliza como retórica. Realmente quiere empujar a que se den otros consensos, pero políticos. Muy interesante, muy interesante. Yo trabajé en Samsung Electronics, pues y teníamos, Samsung tiene fábricas en México. De hecho, gran parte de los televisores que se consumían en parte de la región latinoamericana, todo lo que era pues, Venezuela, todo lo que era Panamá, Costa Rica, Centroamérica, muchos de esos televisores se fabrican en México. Y los televisores y las lavadoras y las cocinas y todo eso se fabricaban en México. De hecho, pues porque, y para entrar a Estados Unidos entraban muy fácil porque entraban también por el tren. Entonces ni siquiera tú Claro, montabas. Entonces esa es la otra parte que es la otra ventaja. claro, el Tratado de Libre Comercio lo que ha dado, como indico, son empleos y que se reduzcan los precios, que realmente se agiliza el comercio entre los tres países. Realmente sí era muy difícil como se daba anteriormente en los años 90. En sí, sí se ha reducido, inclusive si hablamos de aranceles, que en los últimos meses lo hemos platicado bastante. El TEMEC ayuda a que todo producto, excepto el acero y el aluminio, no tenga arancel. Entonces estamos hablando de un 85% de lo que exporta, por ejemplo, México, que es el 80% de las exportaciones, vienen hacia acá, hacia Estados Unidos. En sí, ese 80%, el 85% no tiene arancel. Por eso hablamos de que si amenazaba con un 25%, después 10% de arancel a México, no había preocupación por muchos productos. En sí, si estaba dentro de este tratado, sigue, no se ha modificado ahora que se dice que se va a dar revisión. Sin embargo, si no tienes las reglas bien pactadas, lo que sucede es de que la inversión no pudiese llegar a México o a Canadá. Y José Ángel, parece historia de hace un año, pero lo cierto es que hace un año estábamos propiamente hablando de los aranceles, veíamos cómo el presidente Donald Trump usaba lo que era la política comercial como una gran herramienta de negociación con países, incluso con Canadá, con México, vimos propiamente la tensión que se creó hace apenas un año. Y ahora volvemos a ver al presidente nuevamente buscar a través de los aranceles de una u otra forma con todo lo que es en esa materia comercial, amenazar, corromper incluso relaciones comerciales, ya no con Canadá, ya no con México, creo que también porque estamos en este momento como anfitriones de lo que es la Copa Mundial, espero que sea eso, pero lo cierto es que también pues vimos con España que durante la cumbre de OTAN pues comentó acerca de cambios que podrían venir en esa política comercial con este país. Este tipo de mensajes anticipan ya, podemos decir, José Ángel, una negociación más dura por parte del presidente con sus socios comerciales. Y aquí, por supuesto, incluimos también a México y Canadá, porque, repito, hace apenas un año estábamos viendo tensión entre lo que era Estados Unidos y ambos países. Lo que pasa es de que España sigue en el Mundial, juega hoy y va a ganar. Y le ponemos una tarjeta roja al presidente por el hecho de que sí, estamos hablando del arte de la negociación, como indicaban, empujar con el pretexto del déficit, pero en realidad es política pura, es realismo. En sí, lo que sucede con España, curioso aquí, que es un ejemplo perfecto por el hecho de que España solamente equivale 1% del comercio que da Estados Unidos con el mundo, en sí es mínimo. En realidad no es tanto lo económico, en realidad es que concedan a lo que quiera el presidente Trump. En este caso, esto es lo que está sucediendo por el tiempo atrás, lo miramos con otros países, por ejemplo con Groenlandia, que fue agresivo y que todavía sigue el caso de que quisiese agarrar el territorio. Por ahí hablaba de Brasil con el caso Bolsonaro, que todo se diera para la derecha o el trumpismo y que de esa manera
pues todo concediera, ¿no? En sí parece ser que ese es el camino que utiliza Donald Trump. Digamos que es más también, pues, se podría decir que tiene un tinte más político, no solamente comercial. Entonces, ahora, viendo también de los primeros activos que suele relacionar, veíamos, por ejemplo, el tema del peso mexicano, vemos el tema del petróleo también. ¿Qué factores tú crees que podrían generar mayor volatilidad cambiaria durante los próximos meses? ¿Qué tan preparado está México si llega a enfrentar este entorno? ¿Qué tan preparado está Canadá? ¿Qué tan preparado está Estados Unidos ahora que entramos también en una fase de, aunque no lo hablamos, estamos en elecciones, estamos ya, mucha gente está votando por anticipado, los que votan temprano, y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué tan preparado está este triángulo comercial para eso que se viene? Bien, hablar del peso mexicano, esos factores que hablaba yo del precio de los energéticos, de la gasolina, de la inflación saltando y que se pudiera subir la tasa de interés, hablaba del diferencial, hablaba de una tasa de interés del 6.5%. Si eso lo comparo con la tasa de interés que nosotros tenemos como referencia de la Reserva Federal, estamos hablando de 5.25% hasta 5.50%. Ese diferencial, ese hueco es lo que hace atractivo las inversiones en México. Sin embargo, le llamamos capital golondrino cuando se achica ese diferencial. Realmente no es tan atractivo México y por lo mismo brinca el capital a otros países. ¿Por qué golondrino? Las golondrinas, pues sintiendo que van a morir, emigran. Así con un clic pudiera emigrar este capital. Por eso muy volátil cuando se dan las noticias de la Reserva Federal. Sí, Banxico también, sin embargo, realmente el referencial es con lo que utiliza la Reserva Federal estadounidense. Sí estamos esperando que sea muy volátil y conforme se estén dando las noticias de la tasa de interés, si se va achicando o va agrandándose ese diferencial, es como vamos a ver cómo está moviéndose el peso mexicano. Pero en sí, si hablamos de la guerra, si estamos hablando de inclusive la incertidumbre que está dando este tratado, parece ser que el mercado ya lo viene descontando. En sí, no ha sucedido algo grotesco en México, sigue igual. Lo que pudiera decir es de que sí puede estar preparado México. Más que nada, este tratado de libre comercio, esta revisión, lo que pudiese hacer es ayudar a México que realmente se pacten realmente consensos pues funcionales para los tres países, que los aranceles, que es el tema principal de la guerra comercial, que realmente ayuden a que México tenga un mejor equilibrio entre los tres países. Hablar de China, China es el contraenemigo, el archienemigo de Estados Unidos. En este caso podría utilizarlo México. Parece ser que China va a ser por buen tiempo. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces, ahí pudiera utilizar ese punto el gobierno mexicano para llegar a un buen consenso. Y, como indico, está preparado México para eso. Tienen que ser inteligentes. Marcelo Ebrard viaja para Washington, D.C. el 20 de julio y pactará con el presidente directamente. Interesante porque dijiste, por supuesto, lo que es esa competencia entre Estados Unidos y China por el tema de, de la inteligencia artificial, pero también por la parte automotriz. Pero ya para ir cerrando esa conversación, José Ángel, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, hablamos de la revisión del TEMEC, ese déficit comercial de los Estados Unidos actualmente y ese conflicto con Irán que continúa, ese comportamiento, por supuesto, del petróleo en respuesta a ello y en medio de todo un mercado bursátil tratando de interpretar esos tres frentes. ¿Cuál dirías tú el día de hoy es el principal riesgo económico para Norteamérica? Y al mismo tiempo, ¿dónde ves tú esas mayores oportunidades para México? Y tú siempre vienes aquí con, además de un gran análisis que has hecho, también vienes con un buen consejo. Así que, ¿cuál sería el día de hoy, ¿Y qué José libro Ángel? nos recomiendas al ¿Y final? qué libro nos recomiendas el día de hoy? Bien, decir de que el problema sería que se acotara el comercio, que realmente se dieran esas barreras de los aranceles que subieran, pero en donde puede ganar México, hablando de esa comparativa con China que menciono, es de que tuviese menos aranceles, que los minimizara,
que otros países. Si vamos a estar en un mundo donde haya aranceles, que tenga menos. Y eso ya lo había negociado anteriormente México, como indico, con el TEMEC, no tenías ese arancel que tanto se mencionaba. Eso pudiese ayudar bastante. Sobre recomendación, es decir que a pesar de que hace ruido esta noticia, como indico, los mercados siguen tranquilos, el peso mexicano volátil, sin embargo, en el mismo estándar, en el mismo nivel. Hablar en general sobre los mercados financieros, ser cautos, tranquilizarse por el hecho de que sí veo que haya una contracción próxima, vamos a decir en unos meses, no fuerte, grande, realmente pudiéramos hablar de un 15, un 20%. Por eso el efectivo es clave, tener una buena reserva para tomar ventaja, siempre tomar ventaja de estas contracciones. Excelente, José Ángel. Como siempre, un gusto que estés aquí en tu casa, Comercio TV. No, como siempre, un placer, que tengan buen día. Nos quedas debiendo el libro, pero te tenemos que volver a invitar. Eh, Vuelvo con lo mismo, El arte de la prudencia, de Mm, Baltasar Gracián. Ese hay que tenerlo de cabecera todo el tiempo. En este momento es seguirlo. Ahí excelente. está. Bueno, la próxima regresas como con un cuestionario, no sé, nos haces ahí una pregunta para ver si hemos leído el libro o no. Ah, Pero ah, José Ángel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima. que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Feliz día. Audiencia, por supuesto, breve pausa comercial y ya volvemos.